Antes de comenzar, quería mandarle un mensaje a los hermanos del Vivac Nacional de Torreón 2016, que se realiza en Torreón, Coahuila. Es una reunión de jóvenes que se realiza ahí. Y lo quería saludar y le quería recordar lo que dice la primera epístola de Juan, capítulo 2, versículo 13, que aunque es poco, dice mucho. Dice, les escribo a ustedes jóvenes porque han vencido al maligno. Ojalá que este deseo de San Juan el apóstol, que le dice que le escribe esta carta a los jóvenes porque ellos han vencido al maligno, también sea para ustedes, que ustedes sean en ese momento difícil que nos ha tocado vivir a la iglesia en México y en toda la iglesia universal, verdaderos vencedores del maligno. Amén. Vamos a abrir, estamos en el libro segundo de los Reyes, pero como el segundo libro de los Reyes, hemos visto que hablan muy poco del reinado de Atalía, de Ocosías y de Joás, y son bien interesantes porque ahí comienza ya la desintegración de Israel. Vamos a ir al libro de Crónicas, al libro segundo de Crónicas, al capítulo 22. Pero antes vamos a invocar al Espíritu Santo. Espíritu Santo, ilumina nuestro entendimiento para que al leer o estudiar la Sagrada Escritura sintamos la presencia de Dios que se manifiesta a través de tu palabra. Abre nuestro corazón para darnos cuenta del querer de Dios y la manera de hacerlo realidad en nuestras acciones de cada día. Intrúyenos en tus sendas para que, teniendo en cuenta tu palabra, seamos dignos de tu presencia en el mundo. Amén. Como yo les he dicho varias veces, el libro de Crónicas no es más que la ampliación del libro de Reyes. Por eso continuamente el libro de Reyes dice, como dice el libro de los Anales de Israel. Yo siempre le pregunto, ¿a quién se refiere el libro de los Anales de Israel? Al libro de Crónicas. Ya a mediados del libro de los Reyes se hace muy corto el libro de los Reyes, y sin embargo en el libro de Crónicas paralelamente hay mucha más información de este reinado fatídico, como la influencia de Jezabel no solo fue maligna en el reino de Israel, sino que también lo es en el reino de Judá. Por eso vamos al segundo libro de libros de Crónicas, y así ustedes se familiarizan con este libro, al capítulo 22, y dice, los habitantes de Jerusalén proclamaron rey en su lugar a su hijo menor Ocosías, porque una banda de árabes había invadido el campamento, había dado muerte a todos los mayores, de suerte que llegó a ser rey Ocosías, hijo de Jorán, rey de Judá. Ocosías tenía 42 años cuando comenzó a reinar y reinó 1 año en Jerusalén. Su madre se llamaba Atalía, hija de Omri. Aquí dice hija de Omri, porque si ustedes van después vamos a ver cuando llegue el Nuevo Testamento, los judíos tenían muchas veces 2 nombres. Tenían el nombre propio de ellos y muchas veces tenían lo que nosotros decimos nombrete, le decimos en Cuba, no sé cómo le dicen en otros lugares, apodos. Le ponen apodos, como me llamo Francisco, y me dicen Fran o Pancho, pues por eso hay varios nombres, pero estamos hablando de la misma persona. También él siguió los caminos de la casa de Ahab, pues su madre lo instigaba a hacer el mal. Hizo el mal a los ojos del Señor, como lo de las casas de Ahab, porque después de la muerte de su padre, fueron ellos sus consejeros para su perdición. También por consejo de ellos fue Jorán, hijo de Ahab, rey de Israel, para combatir a Hazael, rey de Aram, en Ramot de Galaad. Los arameos hicieron a Jorán, que se retiró allí Israel para curarse de las heridas que había recibido en Ramá, en la batalla contra Hazael, rey de Aram. Ocosías, hijo de Jorán, rey de Judá, bajó a Israel para visitar a Jorán, hijo de Ahab, que se hallaba enfermo. Esta visita a Jorán vino de Dios para ruina de Ocosías, pues llegado allí salió con Jorán contra Jehú, hijo de Nimsi, a quien Yahvé había ungido para exterminar la casa de Ahab. Esto lo vimos en la clase anterior, es un prólogo que estoy haciendo en este capítulo 22. Hemos visto, los príncipes de Judá y de Israel eran parientes. Todos sabemos que este señor era nieto de Jezabel y de Acab, por eso que había ese tipo de relación que había entre ellos, y eso verdaderamente siempre lo que yo les dije la vez anterior nos alerta a preguntarnos con quién andamos nosotros, quiénes son la gente con que nosotros nos juntamos.
Porque si bien una persona buena puede ser una buena influencia, vamos a ver cómo pasó con Joás. Una mala influencia puede acabar con tu vida. Hoy en día es muy importante saber con quién uno se junta. Y ahora llegamos al versículo, aparte del al versículo 9, donde entra esta doña Atalía. Dice, buscó luego Ocosías al que prendieron en Samaria, donde se hallaba escondido. Lo llevaron donde Jehú, que lo mató, eso lo hablamos la semana pasada, pero le dieron sepultura, pues decían, este hijo de Josafat, el que buscó al Señor con todo su corazón. Fíjense que tener sepultura en Israel era muy importante, porque según la creencia judía, los que iban a resucitar cuando viniera el Mesías eran los que estaban enterrados, los que tenían sepultura. Por eso lo peor que le podía pasar aquí en Israel era no tener sepultura. Quería decir en su mentalidad que no iban a resucitar el día del juicio. Y sigue diciendo, cuando Atalía, madre de Ocosías, en el versículo 10, vio que su hijo había muerto, se dispuso a eliminar a toda la estirpe real de la casa de Judá. Pero Joseba, hijo del rey, tomó a Joás, hijo de Ocosías, de entre los hijos del rey que estaban siendo asesinados, y lo escondió a instancia a él y a su nodriza en el dormitorio. Joseba, hija de Jorán, mujer del sacerdote Joadá y hermana de Ocosías, lo ocultó a la vista de Atalías, que no pudo matarlo. 6 años estuvo escondido con ellos en el templo de Yahvé, mientras Atalías reinaba en el país. Y sinceramente hay que ser una persona extremadamente sangrienta para matar a sus propios nietos. Las que son abuelas aquí se pueden imaginar qué clase de persona sería para exterminar. Vaya, no podemos asombrarnos porque tenemos que acordarnos. Y sigo diciendo, ¿Atalía de quién era hija? De Jezabel. Así que por eso hay que tener mucho cuidado saber uno con quién se casa. Se lo dije la vez anterior. Hay que tener mucho cuidado con quién uno se casa. Suerte aquí que tenemos a Carlos y a la suegra atrás, así que no hay problema ahí. Pero verdaderamente había que ser una persona bien mala. Los mató a todos menos a uno. No porque lo dejó, sino porque no lo pudo encontrar. Como le decía la semana pasada, y esto es muy importante, si esto no hubiera sido así, la descendencia de David ahí se hubiera terminado. Y si se hubiera terminado la descendencia de David, la promesa que le dio el Señor a David, tu trono estará para siempre en mi presencia, hubiera sido un fracaso. Pero Dios nunca se contradice ni Dios miente. Así que porque por eso cuando parecía que toda la estirpe de David se había extinguido, que la esperanza del trono de David era un simple niño escondido de alguien que lo quería matar. ¿Ustedes les recuerdan eso algo? Cristo, el último descendiente de la casa de David, escondido en Egipto porque también el rey de Israel lo quería matar. Por eso podemos ver que Joás, en este caso, es una prefigura de Cristo. Nosotros, y lo que decía la semana pasada, nosotros podemos ver que una y otra vez Satanás ha hecho tremendos intentos para destruir la línea de descendencia que conducía a la promesa de Cristo. Acordémonos de los intentos que hizo para destruir la descendencia, cuando le dije la semana pasada, cuando todos los varones debían de morir en Egipto, pero siempre el Señor preserva a alguien. El Señor preservó a Moisés. En tiempo del rey Asuero, con la reina Esther, le dije, trató de exterminar a todos los judíos por medio de Amán. Jesús trató de ser destruido por Herodes. Siempre el Señor ha preservado la línea de sucesión, porque yo le he dicho muchas veces que la sucesión es importante por un pacto. Si no hay sucesión, no hay pacto. Si yo tengo algo, una herencia, y yo no tengo a nadie, ¿qué pasa con mi herencia? Se pierde, no llega a nadie. Por eso, para que haya pacto, tiene que haber sucesión, porque las generaciones que vienen son los que reciben el pacto. Y por eso vemos que en el Antiguo Testamento, el pacto davídico, el Señor ha hecho muchos pactos en la Biblia, nosotros nos hemos enfocado solamente en el de Abraham, Moisés, pero hizo pacto con Noé, hizo pacto con David, hizo pacto palestino, no con los palestinos, sino que se llama por la tierra. Pero el pacto davídico, si no hubiera tenido descendencia, ¿qué hubiera pasado? Se hubiera agotado, se hubiera perdido.
Por eso siempre el demonio ataca a la descendencia del pacto. Y por eso no nos podemos sorprender cuando en la historia de la iglesia, ¿quién es el que lleva la sucesión del pacto? Ajá. El Papa es el que lleva la sucesión del pacto. Y por eso el demonio desde el principio estaba tratando de ¿qué? De acabar con el sucesor de Pedro. Porque es que él acaba con el sucesor de Pedro, ¿qué pasa? Se acaba el pacto que tenemos nosotros, que vamos a estar para esperar la venida del Señor. Pero le decimos a Satanás que se equivoca como se equivocó la primera vez. La primera vez no pudo con la sucesión del primer pacto. Y la segunda vez no puede con la sucesión del segundo pacto hecho con Pedro. El demonio persigue furiosamente los que heredan un pacto de Dios, porque él lo que quiere es terminar el pacto. Por eso que hemos visto todo esto y vamos a seguir viendo a través de toda la historia. Los 13 primeros papas murieron mártires. De los 13 hay papas que duraron un mes y fueron martirizados. Es el intento de Satanás de romper el pacto de Dios. Y así entramos al capítulo 23 de segunda de Crónicas. Y dice, en el año 7 se animó Joadá, cobró ánimo y envió a buscar a los jefes de Asien, hijo de Jeroham, a Ismael, hijo de Juan, a Azarías, hijo de Obed, a Maasías, hijo de Adaías, y a Elisafat, hijo de Sicrí. Ven, los líderes de Jerusalén estaban extremadamente insatisfechos con Atalía. Y tenían que estar insatisfechos con Atalía, porque si así trató a los nietos, como estaría tratando el resto de la población. La gente estaba extremadamente insatisfecha con el gobierno de Atalías. Entonces, Joadás, el sacerdote, convocó una reunión privada para informar a los presentes que de verdad quedaba un descendiente de David. Porque, ¿qué pensaba todo el mundo? Que todo se había acabado. Y la gran sorpresa que Dios siempre provee, que fue cuando este sacerdote dio la buena nueva, sí hay un descendiente de David. Todos no murieron. Y dice así, sigue diciendo así, en el versículo 2, recorrieron toda Judá y reunieron a los levitas de todas las ciudades de Judá y a los cabezas de familia de Israel que vinieron a Jerusalén. Toda la asamblea hizo alianza con el rey en el templo de Dios. Joadá les dijo, aquí tienen al hijo del rey, que ha de reinar, como dijo el Señor, de los hijos de David. Esto han de hacer 1/3 de ustedes, así sacerdotes como levitas, los que entran el sábado, se quedarán de porteros en la entrada. Otro 1/3 en el palacio real y otro 1/3 se situará en la puerta de la fundación. Mientras que todo el pueblo estará en los atrios del templo del Señor. Nadie podrá entrar en el templo de Yahvé fuera de los sacerdotes y de los levitas que están al servicio. Estos podrán entrar por estar consagrados, pero todo el pueblo tiene que guardar el precepto del Señor. Los levitas rodearán al rey por todos lados, arma en mano. Cualquiera que penetre en el palacio morirá. Solo ellos acompañarán al rey en su ir y venir. Yo creo que aquella fue un momento verdaderamente emocionante, cuando todo el mundo le dio la esperanza de que los descendientes de David no se habían acabado, que todavía quedaba un descendiente. Y es que Dios es el Dios de la esperanza. Por eso a veces que a nosotros nos parece que todo, no hay esperanza, que todo se acabó, que no hay más. Y siempre el Señor tiene una esperanza nueva para nosotros. Esta gente tenía la completa y total seguridad. ¿De qué? De que no se había acabado la descendencia de David. No había esperanza. Si se acabó la descendencia de David, ¿a quién tenemos ahora? A Atalía. Y la segunda pregunta, y cuando se muera Atalía, ¿quién la va a suceder si no dejó descendencia ninguna? Y en medio de esa, por eso que estaba todo el mundo alicaído. Y fueron los sacerdotes los que le tomó la noción de dar la buena noticia. Yo creo que esa es la función que tiene la iglesia. Los laicos, los sacerdotes, darle a la gente que no tiene esperanza en el mundo de hoy, dar la buena noticia, decir, el niño de Belén no está muerto, está vivo y reinante. Yo creo que en un mundo donde parece que se ha vuelto loco, es de nosotros la misión de llevar ese mensaje, como estos sacerdotes
de Israel que dieron ese paso en la esperanza, porque hubo un sacerdote que le dijo, todo no se ha acabado. Dice en el versículo 8, los levitas y todo Judá hicieron cuanto le había mandado el sacerdote Joadá. Cada uno tomó sus hombres, los que entraban y los que salían de servicio el sábado. Pues el sacerdote Joadá no exceptuó a ninguna de las personas. El sacerdote Joadá entregó a los fieles de 100 las lanzas y los escudos grandes y pequeños del rey David depositados en el templo del Señor. Y apostó todo el pueblo, arma en mano, desde el extremo occidental del templo hasta el extremo occidental entre el altar y el templo, rodeando el rey. Hicieron salir entonces al hijo del rey y le pusieron la diadema y las insignias y lo proclamaron rey. Joadá y sus hijos lo ungieron y gritaron, viva el rey de Israel. Cuando Atalía oyó el griterío del pueblo que corría y aclamaba al rey, se fue hacia la muchedumbre que estaba en el templo del Señor. Miró y vio al rey en pie junto a la columna a la entrada, a los jefes con sus trompetas junto al rey y a todo el pueblo de la tierra en júbilo y tocando las trompetas, y a los cantores que con instrumentos de música dirigían los cánticos de alabanza. Atalía rajó sus vestiduras y gritó, traición, traición. Entonces el sacerdote Joadá dio esta orden a los jefes de las tropas, háganla salir de las filas, quien la siga será pasado espada, pues el sacerdote se decía, no debe ser ejecutada en el templo del Señor. Le abrieron paso y cuando entró en el palacio real por la puerta de los caballos, allí fue ejecutada. Vemos que esta señora que traicionó a todo el mundo, ¿qué es lo que grita? Traición. Así son este tipo de gente que no se ha acabado. Esa gente sigue en el mundo. Los que muchas veces más reclaman de respeto para ellos son los que menos respeto dan a nadie. Ahora están enjuiciando, no están enjuiciando, trataron de poner una moción de censura en el Parlamento de Valencia, en España, Cardenal Cañizares, porque dijo que la unión de un hombre con un hombre, una mujer con una mujer, era anti-escritura y era anormal. Lo dijo su catedral. Trataron de ponerle una moción en el Parlamento de Valencia y gracias a la firma que todo el mundo hizo por Hazte Oír y ese tipo de gente que están luchando por la justicia, no lo pudieron hacer. Ahora quieren que en la ciudad de Valencia haya una moción de censura al cardenal. Sin embargo, en Valencia, ayer, en la misma ciudad que quiere castigar al cardenal Cañizares por decir que la unión entre un hombre y un hombre no es lo que Dios quiere y no es lo normal, ayer en el desfile de orgullo gay sacaron una imagen de la Virgen de los Desamparados, patrona de Valencia, besándose con la Virgen del Carmen. Besándose en la boca las dos vírgenes. O sea, ellos reclaman un derecho que son incapaces de darlo a los demás. Esta gente no son nuevos ahora, esto lo hemos tenido desde la época de Israel. Es el mismo Satanás quien mora en todo tipo de IAS y OGIAS y todo ese tipo de organizaciones que andan por ahí, que reclaman derechos cuando verdaderamente ellos no son capaces de respetar absolutamente nada. Lo hacen con el más desenfado de los descaros. Y la prensa dominada por Satanás, pues publica unas cosas y las otras no las publica. Esto no es noticia pública. Como ahora en Orlando matan 50 personas en un bar gay, lo cual nadie puede aplaudir, porque son hijos de Dios. Y eso nos viene a nosotros a decir cómo está nuestra vida. Estas personas estaban bailando en una pista y a 5 minutos siguientes estaban en la presencia de Dios. Por eso uno tiene que preguntarse cómo está nuestra alma, porque nadie sabe en qué momento puede ser llamado a Dios. Eso es inadmisible. Pero vemos que toda la prensa llora y se rasga las vestiduras por 50 personas que murieron en Orlando y matan esta semana a 158 católicos en una iglesia en África, los masacran a todos y absolutamente nadie dice una sola palabra. ¿Por qué los de Orlando valen y los católicos de África no valen? Y los dos hechos pasaron casi paralelamente. Y estoy seguro que ustedes no oyeron hablar de lo de África. La prensa no lo ha mencionado. Como no menciona los 118.000 cristianos que matan todos los años y que vamos por 1 millón en Irak, esas vidas no cuentan. No hay duda que la prensa es el gran agente de Satanás en
en estos momentos. Yo digo que el 90% de los males que nos aquejan proviene de la prensa, de una o de otra. No solo de la prensa, de los tontos que le creen a la prensa. Porque hay tontos útiles que no creen la palabra de Dios, pero creen todo lo que la prensa dice. Pero vemos que ese tipo de hipócritas no se han acabado. Y Atalía, que traicionó a todo el mundo, se escandaliza y grita traición. Hay que descargar a la vieja esta, ¿no? Vaya, como todos los que hacen esto en su vida. Vemos cómo Atalía es exterminada. Aquí se acaba la descendencia esta maligna de Jezabel. Y viene el rey Joás. El rey Joás es importante para entender. El rey Joás era un niño de 7 años. Y el rey Joás, esos 7 años, ¿dónde los vivió? En el templo. Esto es muy importante para el tema que le voy a dar después la semana que viene. Rey Joás vivió 7 años en el templo, instruido por los sacerdotes del templo, cuidado por gente santa, por gente devota que lo salvaron de la muerte. Toda su juventud, toda su primera infancia la pasó en el templo, oyendo los cantos de los levitas, oyendo las trompetas de los sacrificios, siendo instruido en las cosas de Dios. Como Joás era un niño de 7 años, Joadá, el sumo sacerdote, actuó como regente del niño. Este sacerdote sería el que iba a tomar las decisiones de Estado hasta que Joás alcanzara la mayoría de edad. Y Joás, como sacerdote de Dios, bendito sea Dios, recondujo la nación a la adoración del Dios vivo. Fue un tiempo que todo mal que había hecho Atalía, toda la simiente de Jezabel, que casi Israel había abandonado el culto al Dios vivo, pues lo volvió a retomar. Y dice así en el versículo 16. Entonces Jehová celebró alianza con todo el pueblo y el rey, por la que el pueblo se convertía en pueblo de Dios. Y ustedes ven que el pueblo se había dejado de ser pueblo de Dios. Era pueblo de los Baales, pueblo de toda la inmundicia que esta mujer trajo de su madre Jezabel. Acudió pues todo el templo al templo de Baal, lo derribaron, hicieron pedazos sus altares, imágenes, y a Matán, sacerdote de Baal, lo mataron frente a los altares. Joadá puso centinelas en el templo del Señor a las órdenes de los sacerdotes y levitas que David había distribuido en el templo de Dios, conforme a lo escrito en la ley de Moisés, para ofrecer los holocaustos con alegría y cánticos, según la disposición de David. Puso porteros junto a las puertas del templo de Yahvé, para que no entrara ninguno que por cualquier causa fuera inmundo. Tomó después a los centuriones, a los notables, a los dirigentes del pueblo y al pueblo entero del país, y escoltaron al rey desde el templo de Yahvé, haciendo entrada por la puerta superior del palacio real, y lo entronizaron en el trono del reino. Todo el pueblo del país exultaba de júbilo, y la ciudad quedó tranquila. En cuanto a Atalía, había muerto a espada. Sigue diciendo en el capítulo 24. Joás tenía 7 años de subir al trono y reinó 40 años en Jerusalén. Acuérdense, los números siempre en la Biblia no están puestos por casualidad. Los números dicen algo. Número 7, ¿qué es lo que nos habla? Del pacto de Dios. Lo que entonces vemos que en el principio, porque después Joás desafortunadamente no siguió en ese camino, en el principio Joás estaba en el pacto de Dios. ¿Y qué tiempo reinó? 40 años. Siempre que el número 40 en la Biblia quiere decir el tiempo en que Dios hace algo con el pueblo. Por eso dice, su madre se llamaba Sibia de Berseba. Joás hizo lo recto a los ojos del Señor durante toda la vida del sacerdote Joadá. Esto te lo voy a repetir. Subraya en este versículo. Joás hizo lo recto a los ojos del Señor durante toda la vida del sacerdote Joadá. Este lo casó con 2 mujeres y engendró hijos e hijas. Me preguntaba aquí el otro día que por qué tenían varias mujeres si la ley era clara. En el pueblo no había la poligamia en el pueblo. El pueblo, el que cometía adulterio lo mataban a pedrada. Pero, como que dice, el que hizo la ley hizo la trampa, los reyes,
como imitaban a los reyes de Egipto, a los reyes de Sidón, a los otros reyes que tenían muchas mujeres, terminaron con el concubinato. Pero vemos que el concubinato a la casa de Israel no le trajo ningún bien. Todos los reyes que tuvieron varias esposas, la familia fue un verdadero desastre, empezando por David, siguiendo por Salomón y terminando por este señor. Sigue diciendo en el versículo 4, después de esto resolvió Joás restaurar el templo del Señor. Reunió a los sacerdotes y a los levitas y les dijo, recorran las ciudades de Judá y junten cada año plata en todo Israel para reparar el templo de su Dios y desen prisa en ello. Pero los levitas no se dieron prisa. Llamó entonces el rey a Joadá, sumo sacerdote, y le dijo, ¿por qué no has tenido cuidado de que los levitas trajeran de Judá y de Jerusalén la contribución que Moisés, siervo de Yahvé, y a la asamblea de Israel prescribieron para la tienda del testimonio? Pues la impía Atalía y sus hijos habían arruinado el templo de Dios, llegando incluso a emplear para los Baales todas las cosas consagradas del templo de Yahvé. Mira tú cómo andaba la cosa. A la vez que las cosas consagradas las usaron para los Baales, ya las cosas consagradas no se podían volver a usar, porque las cosas de Dios solamente eran usadas por Dios. Todo eso hubo que destruirlo, por eso que estaban buscando plata y oro. Tenían que volverlo a hacer, porque Moisés dio la orden que se hiciera todo de plata y de oro. Dice en el versículo 8, mandó pues el rey que se hiciera un cofre, que fue colocado junto a la puerta del templo de Yahvé por la parte exterior. Y echaron bando en Judá y en Jerusalén de que trajeran a Yahvé contribución que Moisés, siervo de Dios, había impuesto a Israel en el desierto. Todos los jefes y todo el pueblo se alegraron, traían la contribución y le echaban en el cofre hasta llenarlo. Vemos cómo esto, bueno, pues comienza bien este reinado. Joadá, un sacerdote del Señor, evidentemente un buen sacerdote, aunque no estricto, porque permitió ¿qué cosa? Que se casara 2 veces en contra de la ley. Vemos que el sacerdote siempre tiene que ser estricto e intachable, que uno no puede hacer excepciones, porque ahí es donde entran los problemas. Pero Joadá revivió la adoración del Señor, estableció los turnos de sacerdotes y levitas, que eran 24 turnos que iban rotándose para la adoración. Restauró el canto, evidentemente el canto del templo no había. ¿Ustedes no se han dado cuenta que los satánicos no cantan? No cantan. En los templos satánicos los satánicos no cantan. Los rockeros esos cantan. Esos rockeros de hard rock lo que no hacen es gritar. Ellos gritan, no cantan. Fíjate, Satanás no canta. En los templos satánicos no hay música. Satanás odia el canto. Porque el canto originalmente es el tributo de los ángeles a Dios. ¿Qué hicieron los ángeles en Belén cuando nació Jesús? Cantar. Los ángeles cantan y Satanás no soporta. Por eso que Satanás no soporta la alabanza. Si hay algo que Satanás no soporta es la alabanza, porque la alabanza es estricta de Dios. Por eso, si tú quieres echar a Satanás un día a tu casa, pon discos de alabanza, o ponte a cantar alabanza. Satanás no soporta la alabanza y no soporta que la gente alabe. Pero por eso la música es algo que Satanás no soporta, porque le recuerda la adoración de los ángeles. Y lo primero que hicieron fue quitar la música. Joadás restauró la música como lo hizo David. Puso vigilancia para que nadie inmundo pudiera entrar al templo, solamente los que eran, según la ley, personas puras. La gente que según la ley era inmundo no podían entrar. Inevitablemente el mismo tema se repite una y otra vez. El pecado siempre trae complicaciones, problemas, angustias y sufrimiento. ¿Qué fue lo que hubo con el reinado de Atalía? Todo esto que yo les he dicho. ¿Qué es lo que hay en los países que eligen gobernantes llenos de pecado y que persiguen a Dios? Angustia, lo mismo que estamos viendo nosotros aquí en este país y en muchos lugares de Sudamérica, que han elegido mal, y con los malos gobernantes entra la maldad del pecado sobre toda la nación. Por eso tiene tanta culpa delante de Dios los que votan por sus gobernantes. Por eso cada gobernante debe votar, debe examinar su conciencia, a ver por quién va a votar.
Y no solo trae angustia, cuando los gobernantes son malos gobernantes, que la gente ha puesto, estos gobernantes llevan al país fuera de Dios, aparte de la angustia y los problemas, ¿tú sabes qué es lo que viene sobre el país? El juicio de Dios. El juicio de Dios. Por otra parte, por el contrario, cuando se renueve espiritualmente una nación, como pasó en épocas de Joás, ¿qué es lo que vuelve? La calma y la tranquilidad. Joadá, siendo la persona que había ayudado a proteger y luego a guiar a este pequeño niño durante la primera parte de su reinado, evidentemente fue un hombre de Dios. Sin embargo, se nos dio el nombre de la madre, que va a haber sido una buena mujer. Ya lo dijimos ahora aquí. Ahora Joás tenía una madre buena. La abuela Atalía fue una mala mujer y comenzó la vida de este rey en una familia normal. Y vemos que Joás, lo importante es que también tener una familia normal. Este muchacho empezó a gobernar bien porque tenía una familia entre los cánones de la época normal. Porque si tenemos que Salomón tuvo 400 esposas, este tenía 2, pues ya la cosa mejoró. Aunque yo no sé qué haría Salomón con 400 esposas. Y pudo tener 400 esposas porque las suegras no vivían con él. Porque si no hubiera tenido 400 suegras, entonces ahí yo no sé qué hubiera. No creo que la sabiduría se le hubiera agotado antes de tiempo. Joás actuó rectamente ante el Señor bajo el consejo de Joadías, quien lo casó, vimos, con las 2 esposas. Por supuesto, este matrimonio no ocurrió cuando tenía 7 años de edad. Acuérdate que reinó 40 años. Evidentemente, él casó a Joás cuando ya tuvo lo que era normal en esa época para un muchacho casarse, 14, 15, 16 años. La gente se casaba muy joven. ¿Por qué se casaba muy joven? Porque morían a los 30 y pico de años, eran viejos ya. Nadie lograba pasar la cuarentena, eran personas muy pocas las que pasaban la cuarentena. Actualmente, inclusive hoy, en el desierto, los beduinos que viven en el desierto, el promedio de vida es de 33 años. Tú puedes ver un beduino sin dientes, todo arrugado, que tú piensas que tiene 80 años, y le preguntas la edad que te dice, tiene 36 o 37 años. La vida del desierto, los cambios de temperatura por el día 110 y por la noche menos 20, eso acaba la vida de estas personas en el desierto. Los casó en la debido momento con esta muchacha. Ahora, la gran pregunta, ¿fue correcta la decisión de que tuviera 2 esposas? Definitivamente la respuesta ya la dimos, no, fue un error. Este hecho está en la Biblia no porque Dios lo aprobara, sino sencillamente porque ocurrió. Si la Biblia hubiera sido un invento de hombre, no hubiera puesto nada de esto. ¿Qué hubiera puesto nada más? Lo bueno que hizo Joás. Por eso vemos que la palabra de Dios lo que hace es registrar exactamente. Yo le digo a las personas, si el evangelio lo hubieran inventado, no hubieran puesto tan mal a Pedro, el primer papa de la iglesia. Hubieran puesto a Pedro como un dechado de sabiduría y del Espíritu Santo. No hubieran puesto como un hombre que traicionó a su maestro. Sabemos que si esto hubiera sido inventado, no hubieran puesto la genealogía de Jesús con 3 mujeres de mala vida en su genealogía. Que ninguno de nosotros lo hubiéramos puesto. Si nosotros con una abuela así, la hubiéramos borrado de Facebook. Que hoy en día es la forma de poner la genealogía. Pero como les dije, comparación con Salomón, la cosa había mejorado bastante. Mientras crecía Joadá, mientras crecía Joás, Joadá, por supuesto, la ley de la vida, iba envejeciendo y murió a la edad, dicen aquí, de 130 años. No dice, bueno, ¿cómo si tú dices que la gente lo más que vive 30 y pico de años, cómo va a vivir 130 años? Hemos dicho muchas veces que en la Biblia, cuando quieren decir que una persona es agradable a Dios, la pone que vive muchos años. Es la forma de decir, esta persona fue agradable a Dios, porque ellos decían que la vida era una bendición de Dios. Por eso vemos cuando dice que Matusalén vivió 900 años. ¿Qué es lo que nos quiere decir? Que Matusalén fue una persona extremadamente agradable a Dios. Ahora vemos que aquí, por lo que vemos, Joás no vivió tanto, pero nos quiere decir que Joadá llevó una vida agradable a Dios.
Después de esto vemos que a causa de la vejez, mientras él envejecía, perdió el control de los otros sacerdotes. ¿Por qué lo sabemos? Porque el templo no fue restaurado. El rey dio la orden y el templo no se restauró. Este rey fue el que planteó e insistió en que había que reparar el templo de Dios. Y por eso vimos cómo llamó a estas personas. Y como ya vimos, los sacerdotes no pusieron mayor interés y descuidaron su trabajo. Cualquier parecido a alguien que ustedes conocen es pura coincidencia. Pero vemos desde el principio, malos sacerdotes descuidando su oficio y la casa de Dios. Eso no es de ahora. Eso viene desde el principio. Donde hay hombres de bien y hombres de mal. Como se llega a las personas. Que alguien lo haga sacerdote no quiere decir que lo van a hacer santo. Cuando uno ordena a un sacerdote, lo que le dan es el poder de ministrar los sacramentos. Pero la persona se queda como es él. Si es una persona, será un buen sacerdote. Si es una persona negligente, será un sacerdote negligente. Si es un sacerdote vago, si es un joven vago, será un sacerdote vago. Si es un joven santo, será un sacerdote santo. La unción no cambia a la persona, la unción solamente le da un ministerio. Por eso los sacerdotes, como nosotros los laicos, tenemos que tener un momento de conversión. Nosotros vamos a retiro para convertirnos, los sacerdotes también tienen que tener conversión. Un sacerdote que se niega a la conversión, no quiero estar en sus zapatos cuando llegue delante del trono de Dios y le diga, enséñame lo que hiciste. Por eso hay que orar tanto por los sacerdotes. Porque si a nosotros nos juzgan con la ley, a los sacerdotes les van a juzgar con una ley 4 veces más dura. Porque a nosotros nos van a exigir por nosotros y por nuestra familia. A los sacerdotes les van a exigir por todas las personas que pertenecieron a su parroquia desde que se ordenó hasta que se murió. Pelo a pelo. Así que hay que orar por ellos. El rey, como los sacerdotes no hacían nada, el rey, que era un joven ya, tomó el asunto en sus manos. Y por eso dijo, no pudo confiar en los levitas, así que optó por lo corto. ¿Qué hizo? Puso un cofre a la entrada del templo. Y dijo, todo el que entre, que ponga aquí, no es diezmo, es un impuesto, el impuesto que Moisés pidió en el desierto. ¿Se recuerda cuando Moisés pidió en el desierto que toda la gente trajeran el oro y la plata que tenían para hacer el arca? Eso fue lo que Joás puso en acción y siguieron con la construcción del templo. Sigue diciendo en el capítulo 24, ¿dónde nos quedamos? Ok, en el versículo 11. Cuando llevaban el cofre a los inspectores del rey por miedo de los levitas. Mira tú cómo estaba la cosa. Que tenían miedo que los levitas cuidaran el cofre. ¿Por qué? Porque se iban a robar lo que estaba en el cofre. Mira tú cómo llegó a estar la fe y el culto de Israel. Así que nosotros no podemos asombrarnos lo que nos pasa hoy en día. Siempre que ha habido una línea sucesoria haciendo la voluntad de Dios, Satanás está dándole la guerra a esa gente. Y los que son fuertes y tienen rodilla en tierra, vencen. Los que no son fuertes y no tienen espiritualidad, caen. Porque están sometidos a un ataque más fuerte que el que estamos sometidos nosotros. Por eso los sacerdotes tienen que, lo dijo San Juan Pablo II, el sacerdote tiene que vivir en y por la Eucaristía. Un sacerdote que no viva en y por la Eucaristía es un sacerdote que se muere espiritualmente. Por eso tenemos los laicos que insistir a nuestros sacerdotes que vivan en y por la Eucaristía. Sigue diciendo, por medio de los levitas, si veían, cuando llevaban el cofre a los inspectores del rey, por medio de los levitas, si veían que había mucho dinero, venía el secretario del rey y el inspector del sumo sacerdote para vaciar el cofre. Luego lo tomaban y lo volvían a su lugar. Así lo hacían cada vez y recogían dinero en abundancia. El rey y Joadá se lo daban a los encargados de las obras del servicio del templo del Señor. Y estos tomaban a sueldo canteros y carpinteros para restaurar el templo del Señor. Y también a los que trabajaban en hierro y bronce para reparar el templo.
Trabajaron pues los encargados de la obra y con sus trabajos adelantaron las reparaciones del edificio, restituyeron el templo de Dios a su primer estado y lo consolidaron. Acabado el trabajo, entregaron al rey y a Joadá el resto del dinero, con el cual hicieron objetos para el templo del Señor, utensilios para el ministerio y para el holocausto, vasos y objetos de oro y plata. Me imagino que los protestantes criticarán a Israel porque los vasos eran de oro, ¿no? Estos pastores protestantes son igualitos que estos levitas. Ellos critican el oro de la iglesia, pero ¿qué es lo que hacen? Déjale el cofre para que tú veas lo que hacen. Durante toda la vida de Jehudá se ofrecieron siempre holocaustos en el templo del Señor. Envejeció Joadá y murió colmado de días. Tenía 130 años cuando murió. Lo sepultaron en la ciudad de David con los reyes porque había hecho el bien en Israel con Dios y con su templo. Que el Señor añada bendición a su santa palabra. Ven, Jezabel no fue fiel a Dios y se la comieron los perros. Joadá sirvió al Señor y fue enterrado entre los santos de Israel. Esto quiere decir que tenía un lugar en la resurrección. ¿Qué templo estaba arreglando Jehudá? ¿Qué templo estaba arreglando? El templo de Jerusalén, por supuesto que no hay otro, pero ¿el templo de quién? El templo de Salomón. El templo que estamos viendo fue el hermoso templo que hizo Salomón para adorar a Dios, aquel que estuvimos tanto tiempo estudiándolo. ¿Se acuerdan? Con los querubines, con los serafines, con las cortinas, con todas las cosas de oro. Aparentemente todo eso cayó en una total decrepitud. Aparentemente fue abandonado, todo el mundo se fue a adorar a los Baales, dejaron que el templo tan hermoso se destruyeran, las cosas del culto de Dios lo usaron para el culto pagano y prácticamente, aparte de un resto fiel que siempre se ha permanecido desde el comienzo de la historia de la salvación, el resto del pueblo se volvió a los Baales. Siempre en toda la historia, yo siempre he dicho, el Señor no trabaja con las masas. Las masas, que una masa lo quiere decir, una masa se le puede dar la forma que a uno le dé la gana. Así eso saben bien los comunistas, los populistas y todo este tipo de gente. Las masas hoy día gritan Hosanna y la semana siguiente gritan crucifíquenlo. Por eso el Señor nunca ha trabajado con masas, el Señor siempre ha trabajado con pequeños grupos. Como que la Biblia lo llama el resto de Israel. Y también usaban una palabra para este grupo que se llamaba los Anahuim. Los Anahuim eran siempre que a pesar de cualquier catástrofe de Israel, los Anahuim siempre se mantuvieron fiel a Dios. Y por ese grupo de Anahuim que se mantuvo fiel a Dios cuando todo el resto del pueblo había abandonado a Dios, Dios mantuvo su promesa en Israel. Vemos que en el tiempo de Atalía ya el templo no tenía culto, era un desastre. Sin embargo, Joadá y un pequeño grupo se mantuvo fiel. Porque a la larga el mal nunca vence al bien. El mal se vence a sí mismo. El mal es tan malo que él mismo se consume. Porque el mal no crece, el mal se autodestruye él mismo. Por eso, en toda la historia, en Israel y en la iglesia, cuando todo parece perdido, siempre se ha mantenido un grupo. Yo lo viví en Cuba, cuando todo el pueblo empezó a gritar crucifíquenlo y dejó el culto de Dios, siempre un pequeño grupo se mantuvo fiel al Señor. Y de ese pequeño grupo es lo que ha resurgido la iglesia de nuevo. Y así ha pasado en China, así ha pasado en Corea del Norte, y así seguirá pasando por toda la eternidad. Cuando parece que todo el mundo se va, un pequeño grupo, los Anahuim, los que tienen su esperanza en el Señor, quedan siempre fieles al Señor, y con ese grupo, con el Señor, trabaja para la reconstrucción de su templo. Así que no nos desesperemos por los signos y señales que estamos viendo.